Hola a todos, bienvenidos al canal de ayuda para opositores a policía local, donde me centraré especialmente en la prueba de mayor dificultad, el supuesto práctico. Hoy voy a explicar los tipos de supuestos que nos podemos encontrar en la oposición a policía local y me voy a centrar en uno de ellos concretamente, en el supuesto práctico a desarrollar. Pues vamos a ello, con un ejemplo. Tipos de supuestos que nos podemos encontrar. Pues normalmente el supuesto siempre consta de dos partes. Una parte donde viene y aparece el texto y otra parte donde vienen las preguntas. El tipo más extenso es el que suele venir primero el texto del supuesto y a continuación en las preguntas, aquí os pongo por ejemplo como ejemplo el supuesto práctico, el caso práctico de dos hermanas. Y como podéis ver, primero viene el texto, aquí tiene varias actuaciones. Número 1, siendo las 12:30 se recibe comunicado en el que se informa que varios vecinos de la urbanización Olivos del Duque no pueden dormir debido a la existencia de música a elevado volumen, bastante elevado, proveniente de una parcela ubicada en otra urbanización residencial cercana. El segundo caso, cuando son las 1:50, es requerido por un accidente de circulación. El tercer caso, son las 3 y se recibe aviso de la sala comunicando que el titular de una tienda de conveniencia se siente perjudicado porque el establecimiento ubicado en calle Real de Utrera, denominado El Pirata, se encuentra abierto y vendiendo productos alimenticios. El cuarto caso, finalizado el servicio anterior siendo las 5, es comisionado para que se persone en las inmediaciones del establecimiento Sala Ibérico. Pues bien, una vez que tenemos todo el texto con las 4 partes aquí diferenciadas, después nos hacen las preguntas. Y aquí, como podemos ver, la primera pregunta viene sobre la primera de las actuaciones, el número 1 de los supuestos que hay. Y siempre, este primer tipo de supuesto, el más extenso de todos, nos preguntará la legislación aplicable. En primer lugar, legislación aplicable. Después, normalmente, suelen preguntar las infracciones, tanto las administrativas como las penales. Y por último, suelen preguntar la actuación básica policial a desarrollar. Este es el tipo más extenso. Como podéis ver aquí, en cada uno de los ejercicios, pues te vienen a preguntar siempre la legislación aplicable. En algunos preguntan las infracciones detectadas y siempre también la actuación policial. Pues en este tipo de supuestos es en el que nos vamos a centrar. Vamos a ver el segundo caso. El segundo caso, os pongo por ejemplo aquí un supuesto del Ayuntamiento de Badajoz, consta del texto donde se viene desarrollando toda la situación. Nos preguntan, nos van diciendo información y después vienen las preguntas, pero en este tipo de supuestos las preguntas son más concretas. No piden que expliquemos la legislación aplicable y no nos suelen pedir tampoco que hagamos una actuación policial, sino que la pregunta es más concreta. Como podemos ver en este caso, Dionisio y Miguel Ángel, funcionarios de la policía local del ayuntamiento, sobre las 2 de la madrugada del día 1 de abril de 2017, se encontraban de servicio juntos con otros compañeros en el recinto ferial, en misión de protección a concejales y alcaldes, que se hallan en el interior de la caseta municipal, servicio que prestaron en dicho lugar desde las 2 hasta las 4:30.
Si continuamos leyendo, se van sucediendo una serie de situaciones y concluyen con las preguntas. Primero, exponer razonadamente si de los hechos descritos se deduce la comisión de delitos. En caso afirmativo, indicar cuáles son, su tipificación en el Código Penal y los autores de los mismos. Como veis aquí, es mucho más concreto, no es como el primer caso. Segundo, las penas aplicables, en su caso, a los delitos cometidos. Pues bien, este es otro tipo de supuesto que nos podemos encontrar en la oposición. Y por último, está el que yo considero que es más sencillo. Aquí os pongo un ejercicio del año 2020 del Ayuntamiento de Jerez y el supuesto práctico consta de un texto donde se desarrollan una serie de acciones o nos habla de una normativa o de una ley en concreto, en este caso de la Ley Orgánica 4/2010 de 20 de mayo del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, nos dicen una situación y nos preguntan concretamente dónde se recoge que incurren en responsabilidad disciplinaria de inferior grado los que encubrieren la comisión de una falta disciplinaria muy grave o grave y los superiores que la toleren. ¿En qué artículo? En el artículo 4, en el artículo 5, en el artículo 6. Este es el tipo más fácil que entiendo yo en el tema del supuesto práctico a desarrollar, donde tenemos el texto y después nos dan varias respuestas. Por lo tanto, como ya tenemos la respuesta, solo hay que marcar la respuesta correcta, aunque hay que ser mucho más preciso, pero considero que si tenemos los conocimientos necesarios es más fácil de aprobar. Como podéis ver aquí en la siguiente pregunta, siguiendo con la situación de la pregunta anterior, su compañero de dotación sobre el que usted alertó de su estado de embriaguez es requerido en forma por el jefe de turno para que se someta a la prueba de alcoholemia, negándose este de forma injustificada, rotunda y reiterada a dicho requerimiento o a someterse a cualquier otro tipo de prueba o reconocimiento médico. ¿De qué tipo sería esta falta disciplinaria? Y aquí pues te van dando las tres respuestas. Falta grave del artículo 7, falta grave del artículo 8 o falta muy grave del artículo 7. Este considero yo que es el tipo de supuesto más sencillo que nos podemos encontrar, puesto que ya nos están dando la respuesta. Si tenemos ya una base de conocimiento, este nos puede ser más fácil de resolver. Muy bien, pues continuamos y como primer paso en la resolución de un supuesto en el que nos vamos a centrar, que es el supuesto práctico a desarrollar, donde nos van dando una serie de situaciones y la primera pregunta, como fue el caso de dos hermanas, suele ser la legislación aplicable. Sobre el primero de los supuestos, aplicar la legislación aplicable. Muy bien, pues mi forma de resolver los supuestos siempre que tengamos tiempo y podamos hacerlo, vamos a poner toda la legislación que es relativa a la policía local de Andalucía. Toda, desde la Constitución española hasta el decreto que regula la uniformidad de la policía local. Y os lo pongo por aquí. Aquí podéis ver la legislación genérica que se aplica a las policías locales de Andalucía. Empezando por la Constitución española de 29 de diciembre de 1978. Nos centramos en los artículos 104 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el artículo 148, las competencias de los municipios. Después tenemos la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, donde en su artículo 65.3 se establece la dependencia de las autoridades municipales. A continuación, la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en su artículo 25.2, establece las competencias municipales y, acorde con ella, el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de régimen local. La Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, en su artículo 9, establece las competencias municipales. La Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, muy importante el artículo 5, donde se establecen los principios básicos de actuación, y el artículo 53, donde nos establecen las funciones de la policía local. La Ley 13/2001 de 11 de diciembre de coordinación de las policías locales, en su artículo 4, establece el ámbito territorial de actuación y en su artículo 56 las funciones de la policía local. A continuación, aplicaríamos la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, las gemelas, las mellizas, la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público. Y por último, aplicaríamos los decretos. El decreto 93/2003 de 8 de abril de homogeneización de medios técnicos de los cuerpos de la policía local, con su orden, la orden de 15 de abril de 2009, por la que se establecen las características y diseños de los medios técnicos de los cuerpos de la policía local, y el decreto 250/2007 de 25 de septiembre, por el que se establece la uniformidad de las policías locales, con su orden de 16 de febrero de 2009, por la que se establece la descripción, diseño y características técnicas de la uniformidad de las policías locales, vigilantes municipales y alumnado de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, escuelas concertadas y escuelas municipales de policía. Este tiene que ser siempre, considero yo, el inicio para comenzar un supuesto práctico para las policías locales de Andalucía. Siempre a desarrollar y siempre que tengamos tiempo. Después nos harán una pregunta concreta a la que habrá que aplicar la legislación específica. Por ejemplo, si el supuesto nos habla de un accidente de tráfico, pues nos centraremos en la legislación en materia de tráfico. Y si hay que aplicar el Código Penal, pues hablaremos de la Ley Orgánica 10/95 de 23 de noviembre del Código Penal, el Real Decreto de 14 de septiembre aprobatorio de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y por supuesto siempre en toda actuación policial tenemos que nombrar la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana, porque siempre la vamos a utilizar para identificar a las personas. Y en su artículo 16 se establece la identificación de las personas. Pues bien, lo dejamos aquí y continuaremos ya en el desarrollo de un supuesto práctico. El próximo vídeo que haga será para realizar un supuesto y iremos viendo parte por parte cada pregunta y cómo podemos hacerlo. Es muy importante calcular los tiempos y saber lo que tenemos de tiempo para ver dónde tenemos que explayarnos un poco más y dónde tenemos que ser más rápidos a la hora de redactar y no ser un poquito más escuetos. Pues nada, espero que os haya gustado y continuaremos ayudando a todos los opositores que quieran presentarse a la Policía Local de Andalucía. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.